Ok, es un agrado para mí de poder estar el día de hoy con ustedes, meditando en la palabra del Señor. Le invito a que mantengan su Biblia abierta en Romanos, celular o si la tienen física, bienvenido sea. Si bien van a estar mostrándose en la presentación, a ver, ahí está. Voy a estar mostrando los textos ahí si es que no tienen la aplicación o derechamente les es más cómodo ver la pantalla. Como bien saben, bueno, ya me presenté, es un agrado poder estar con ustedes. Lo único que les pido no es que no solo se queden dormidos, sino que también, por favor, vamos a estar viendo los versos, y son varios versos, y ustedes ya se dieron cuenta que son hartos versículos, no lo vamos a estar viendo muy en detalle, pero sí lo vamos a estar profundizando de alguna manera para comprender un poco el tema que vamos a tratar el día de hoy, que justamente, como aparece acá, tengo pantalla aquí, vivir como cristianos en un mundo y cuerpo caído. Esta es una gran pregunta porque nosotros, si bien acá estamos todos achoclonados, gozosos, alegres, comunidad en la fe, hermanos, si bien pecadores y nos equivocamos, pero ya pronto nos reconciliamos y estamos. Pero la vida pasa afuera. O sea, gran parte de nuestra vida está afuera. Para aquellos que trabajan, no es ni en su familia, en la pega. Para aquellos que estudian en la universidad o en el colegio o donde estén. Siempre estamos más gran parte con el mundo o con lo que se llamase mundo, con aquellos que no son creyentes, que con los que están confiando en el Señor, como lo que tenemos el día de hoy. Entonces queda la gran pregunta, ¿cómo podemos vivir como cristianos en un mundo y en un cuerpo caído? Porque no solamente el externo, el exterior está el problema, también tenemos que reconocer, también somos nosotros, también somos pecadores, también nos equivocamos. Así que, y sabemos que si bien hoy día podemos estar el día de hoy gozosos, animosos, viendo un poco de cómo es compartir con la familia en la fe, pero también tenemos que ser honestos de que la vida del cristiano a veces tiene días grises. Y estos días grises es como que si una nube negra estuviese acá y donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, esa nube nos persigue. Hay días puntuales que pasa una cosa tras otra, tras otra, tras otra en el mismo día. Y nos saca lo mejor de nosotros. Cuando pasa eso, nos saca lo mejor de nosotros. Cuando en el tiempo de antes de entrar al seminario, ¿cómo funciona? Tú previamente estás 2 años diseñando con tu iglesia local a ver si puedes entrar al seminario y destinar una vida al ministerio a tiempo completo. Eso se llama aprendiz ministerial. En mi caso, tuve 2 entrenadores, uno de mis entrenadores me decía, oye Mike, por mi apellido, oye Mike, en este proceso de 2 años te vamos a exprimir. Y al exprimirte, vamos a ver si eres jugo de limón o jugo de naranja. Si eres ácido o si eres dulce. Y aunque no me enorgullece, muchas veces y hasta la fecha, cuando me siento abrumado, soy más jugo de limón. No necesariamente sale lo dulcecito de mí que cuando está todo bien. Y Pablo, que es el autor de esta carta, estamos viendo el libro Romanos, no nos vamos a desviar de Romanos, vamos a estar solamente en Romanos. Pablo, un capítulo anterior, en el capítulo 7, dice esto. No hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. No hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Imagínense, apóstol Pablo, él asumiendo que tiene un deseo, pero su cuerpo y su naturaleza y su ser muchas veces hace lo distinto, hace lo contrario. Y a lo largo de la Biblia podemos darnos cuenta de que hay muchos personajes y podemos hacer un largo listado de personajes que también están en la misma sintonía que Pablo y que nosotros, o que yo particularmente. Personas que aman al Señor, pero que a pesar que aman al Señor, tienen esta dificultad que actúan de una manera distinta que no es agradable a Dios o a los ojos de Dios. Por citar uno, tenemos al rey David. Por citar un profeta, tenemos a Jonás. Y el listado puede ser largo e incluso el mismo pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era perfecto. Tenía muchas situaciones que constantemente se rebelaban a Dios.
Y para no ir más lejos y dejar de apuntar al resto, está nuestra propia vida. Es cosa de analizarla. Entonces, cada vez que venimos a la iglesia y mientras que alabamos a Dios y las canciones y venimos como con la carga, con la mochila y queremos decir, Señor, te entrego mi carga, te entrego mi mochila, qué rico estar acá. Y estamos al límite de decirle, y Padre, nunca más voy a pecar otra vez en esto. Estamos al límite de decirlo. Si es que no lo dijeron, ¿no? Pero estamos al límite. ¿Qué pasa luego los días siguientes y la semana siguiente? ¿Cómo termina la historia? ¿O me pasa a mí nomás? Volvemos a caer a lo mismo. Volvemos. Entonces es interesante saber cómo se debe vivir la vida cristiana en un cuerpo caído y también en un mundo caído. Entonces acá mi objetivo no es decirles y terminar y decir, bueno, entonces con esto ustedes van a saber el ABC de la santidad. Ese no es mi objetivo y nos vamos a apuntar para allá. Lo que sí, vamos a saber cuál es el ABC del caminar cristiano. Ese es el propósito de la enseñanza del día de hoy. Entonces para eso, como les dije, vamos a ver el tema que aparece atrás. Y para eso vamos a ver 3 puntos, que la primera van a ser palabras como dependiendo, recordando y acompañándose. Dependiendo, recordando y acompañándose. ¿Dependiendo en quién? En el Espíritu Santo. Recordando qué cosa, el Evangelio es fundamental. Y acompañándose con la hermandad, con la familia en la fe. Así que permítame hacer una pequeña oración antes de entrar de lleno al punto 1. Padre, gracias nuevamente por esta noche, tarde que tú nos das, de poder tranquilamente abrir la Biblia, Señor, de estar meditando en tu palabra, de estar con los hermanos en la fe, Padre amado. Es un regalo que todavía estamos en un país libre donde podemos reunirnos, Señor, donde en estos momentos no es así para todos nuestros hermanos en la fe a nivel universal. Padre amado, te pido que aquietes nuestros corazones agitados, nuestras mentes dispersas y todo pensamiento que está pendiente por hacer el día de hoy, Padre Celestial, soberanamente páusalo, deténlo y permítenos que nuestros ojos y nuestros corazones y nuestras mentes estén enfocados en estos minutos que tendremos de meditar en tu palabra y saber cómo nos quieres animar y también cómo nos quieres desafiar en algún aspecto de nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, existe un autor, vamos con dependiendo del Espíritu Santo. Existe un autor que se llama Jerry Bridges, que es un autor de un libro, y en este libro él menciona sobre un concepto que le llama la responsabilidad dependiente. Responsabilidad dependiente de la vida del creyente. Donde reconoce que si bien la obra de Cristo es suficiente para ser liberados del pecado, pero también en tu vida cristiana debes ser responsable y dependiente a la vez a medida que caminas. Y él lo resume con una frase diciendo que al final la vida del creyente es como una enfermedad crónica, el pecado, donde sus efectos nos acompañarán hasta el día de la muerte. Nos van a acompañar a lo largo de nuestras vidas y es crónico. Y estos efectos se pueden disminuir y controlar, dice este autor, con esta figura de responsabilidad dependiente, que es haciéndose cargo, como dije, del pecado para que no reine nuevamente en nuestras vidas y a su vez dependiendo de Dios y del Espíritu Santo a lo largo de este proceso. Y en Romanos es interesante, porque en Romanos, por eso tuvimos 2 lecturas, que en Romanos capítulo 13 podemos observar, como aparece en la pantalla, que sí hay un rol del cristiano, como dice ahí, Pablo diciéndole a la iglesia, pero si por el Espíritu, ¿qué cosa? Hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿En quién está la pelota? Pablo está diciendo a la iglesia, a los receptores de la carta, hacen morir por el Espíritu, hacen morir. Y de esa manera, entonces, esta responsabilidad personal es vinculada con la labor del Espíritu Santo a la vez. No es desconectada una ni otra. Y puede que al leer solo esto, y si termino la prédica acá y oramos, nos queda como un gusto. Oye, me estáis hablando como que casi la pelota es del cristiano nomás.
Y Pablo, consciente de aquello, luego se alarga a varios versículos para justificar un poco este punto que él menciona. Y más adelante Pablo, entonces, si seguimos un poquito más adelante en el verso 16, vemos que Pablo menciona que el Espíritu mismo obra de manera autónoma y que también que el creyente, para que el creyente reconozca que Dios es su Padre. Si se fijan, dice, el Espíritu mismo, de manera independiente, asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y aquí interesante porque luego se lanza diciendo distintos atributos del Espíritu Santo, cuál es su rol, cuál es su función en la vida del creyente. Si continuamos en el verso 26, al inicio del verso 26, también Pablo manifiesta que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, como dice acá. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Entonces, no solamente acude a ayudarnos, sino que, como dije, este listado es largo. Luego recuerda que el Espíritu Santo también intercede por nosotros cuando oramos. Es interesante, fíjense, verso 26 también, pero parte más final, dice, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por último, habla que el Espíritu Santo también intercede por nosotros según la voluntad de Dios. Y es en el verso que continúa. Podemos ver que dice, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes, ya lo dijo el verso anterior, ¿conforme a qué? A la voluntad de Dios. Él intercede en nuestras vidas, Él intercede en ti, en mí y en todos nosotros conforme a qué. ¿A cuánto oro? ¿A mi petición? ¿A mi ofrenda? ¿A mi ayuno? ¿A qué? A la voluntad del Dios Padre. Su voluntad reflejada en la vida del creyente, guiada por el Espíritu Santo y de manera independiente. Él solo, el Espíritu Santo. Por eso decimos nosotros que es la persona del Espíritu Santo. Porque obra de manera independiente también a favor de la vida del creyente. Entonces, de esta manera concluye en el verso 28, al inicio, que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y yo les digo, obvio, queridos hermanos, queridas hermanas, obvio, si estamos viendo que el Espíritu Santo nos va acompañándonos en el ejercicio de hacer morir las obras de la carne, o en otra versión dice los malos hábitos. También el Espíritu Santo vemos que nos va mostrándonos, nos muestra a nosotros a Dios Padre, verso 16. Luego también vimos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque la santificación acá no es una pega solo de nosotros. También es una pega que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y no solo eso, si quieren más, vemos que también el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras oraciones. Cada vez que oramos, cada vez que estuvimos orando acá, cada vez que oras tú en tu casa, aquí mismo, imagínate, tú orando, en este mismo momento, Espíritu Santo intercediendo por ti. ¿Según qué cosa? Según la voluntad del Padre. Eso es impresionante, porque incluso aunque no sepamos orar, incluso aunque nuestras peticiones sean pecaminosas, confiemos que el Espíritu Santo obra y vela que la voluntad del Padre se haga en nuestras vidas, a pesar de nuestra oración. Y por último vemos que el Espíritu Santo va haciendo la voluntad, como dije, del Padre en nuestras vidas. Es por ello entonces que nuestro caminar cristiano debe ser con una responsabilidad, pero dependiente del Espíritu Santo. ¿Nos hacemos responsables de nuestro actuar? Sí, pero también somos dependientes del Espíritu Santo para nuestra vida acá en la tierra. Un comentarista dice que en Romanos 8 existen dos tipos de intercesores, que es Cristo y el otro el Espíritu Santo. Y la diferencia que hace es que la intercesión de Cristo fue ejecutada acá en la tierra, ¿cierto? Al morir en la cruz, pero su intercesión fue reflejada en el cielo
porque era para que el Dios Padre pudiese aceptar a los que están en la tierra. Por eso dice, abogado tenemos en los cielos. Jesús, intercesor. Pero también tenemos el Espíritu Santo. ¿Y dónde intercede el Espíritu Santo? Acá en la tierra. En los corazones de los creyentes, para que el Padre haga la voluntad y haga su voluntad en la vida de la iglesia. Tenemos dos intercesores, queridos. Es como en una historia que había escuchado, que existía una iglesia que estaba pronto a fallecer su pastor, entonces la iglesia ayunaba, oraba y rogaba al Señor que por favor no te lleves a nuestro pastor. Si te lo llevas, ¿qué haremos? Si te lo llevas, ¿qué seremos como iglesia? ¿Quién nos va a guiar? No te lo lleves. Y ahí orando fervientemente. Cuento corto, fallece el pastor y la persona que estaba haciendo el funeral, el responso, era un amigo de él, que también era pastor, lo conocía bien, y él dice esto, me permiten leer. Dice así: quizás algunos de ustedes, le decía a la iglesia, corren peligro de llegar a la conclusión que el Padre Celestial no escucha la oración. No obstante, dice, Él sí la escucha. Pero en este caso en particular, dice esta persona, es probable que haya habido dos oraciones contrapuestas. Ustedes oraban, oh Dios, salva su vida, porque la necesitamos tanto. Pero la otra oración inexpresada del Espíritu Santo decía, llévatelo, Padre, porque la congregación se está apoyando demasiado en Él y no en ti. Concluye este amigo diciendo, el Padre oyó aquella oración. A veces nos sentiremos solos en nuestro caminar cristiano e incluso pensar que, como esta congregación, que Dios no escucha mis peticiones, que Él no cumple lo que yo le estoy pidiendo, que Él realmente es un Dios que nos dejó a la deriva y no intercede, nos dejó solo caminando acá en la tierra. E incluso pensar que nuestras luchas son personales, nuestros sufrimientos son personales y que son fruto del pecado en nuestras vidas, pero Dios nos dejó solos. Secuelas que vemos en nuestras vidas como pueden ser arrebatos de ira, aún siendo cristiano, ahí están. Cuando hacen algo que no quieren que justamente como quiero que yo lo hagan, pero lo hacen de otra manera. Ahí como, o el control. Saber qué están haciendo, saber qué está haciendo el otro, saber psicopateando en el WhatsApp, en el Instagram, en la historia, me creo un perfil flight de Instagram para psicopatear un nombre de una verdurería y no sé, y lo sigo. Todo con el fin de saber qué están haciendo. El control. No voy a preguntar quién lo ha hecho. Y no voy a decir que recién se me ocurrió. Y también la búsqueda de placeres. Buscando placeres en las cosas creadas, más que en el creador de los placeres. Y aquí yo también me estoy hablando. Es desafiante, esa es la vida del creyente. Pero es importante, a la luz de lo que hemos leído, el cristiano no está solo. Queridos, no estás, querida, no estás sola, no estás solo. Dios nos proveyó el Espíritu Santo para caminar acá en la tierra. Un Espíritu Santo que nos acompaña entonces, como dijimos, a hacer morir los deseos de la carne, los malos hábitos. Un Espíritu Santo que nos muestra al Padre, que nos ayuda en nuestra debilidad también, que intercede por nosotros cada vez que oramos, y que el Espíritu Santo vela que la voluntad del Padre se haga en nuestras vidas. Así que como responsables de hacer morir los malos hábitos, como vimos al inicio en el verso 13, no podemos simplemente transferir esa responsabilidad a Dios, así como sentarnos acá con una caipirinha. Ya Dios, soy creyente, ahora haz tú la pega y transforma mi vida. Y ahí tomando su caipirinha, relajado, tranquilo, jugando sus partidas de, no sé, de LOL, qué sé yo. No lo sé, pero tranquilo, de manera pasiva, la vida del creyente. Hay una responsabilidad personal y propia. Y para esto me gustaría decir algunas prácticas. Dos cosas bien sencillas. La primera, práctica. Cuidemos de nuestro tiempo con el Señor. Es fundamental. Necesitamos al Señor cada día, en cada momento, cada respirar. El tiempo de lectura bíblica, queridos, no es una opción para el cristiano.
no puede ser una opción. Es que no puede ser opción. Y esto también me lo digo a mí, porque hagamos cosas prácticas entonces para que esto se pueda llevar a cabo. En lo personal, yo me doy cuenta que cada vez que me acuesto tarde, o sea, por cualquier motivo, sacrifico siempre ando chuteando mi devocional del día siguiente. Siempre. Es un patrón. Entonces empezamos como familia, con mi esposa, como ya, ok, ¿cómo hacemos también medidas prácticas como familia para evitar que nos quedemos tan tarde? Una de las cosas, o sea, hoy día no tenemos veladores, los veladores no tenemos velador. Entonces, no quiero que repliquen esto, o si quieren, pero concluimos que tener celular al lado no es una buena opción para nosotros. No es buena opción. Si en tu caso es no tener tele en tu pieza, ok. Si tu caso es limitar las series de Netflix, yo intenté, yo soy ansioso, entonces preferí no ver más series, veo solo películas. Porque si veo un capítulo, veo el siguiente, y tengo que consumirla toda para finalizar. Entonces no, me conozco, no quiero. Y cortar cosas prácticas que nos van a ayudar en un mejor descansar para que el día siguiente despertemos no tan apurados y tengamos esos tiempos con el Señor. Lo otro es permanecer atento a lo que el Señor y el Espíritu Santo desea enseñarnos en cada episodio de nuestras vidas. Y digo esto porque me pasó algo interesante hace un par de meses. Yo fui criado con mi abuelito y estaba en una llamada telefónica y él no sabe cortar. Entonces él no cortó la llamada y quedó abierta la llamada. Entonces, de puro sapo, yo dije, no voy a cortar, voy a seguir escuchando. Y seguí escuchando toda la dinámica de la casa de mi tata. Yo igual me remontaba cuando vivía con él antes de casarme. Cuento corto, la cosa es que estaba mi hermano, uno de mis hermanos estaba con él, y veo que mi hermano, que no habíamos visto en la semana, veo a mi hermano que dice algo de mí. Y que no fue muy agradable. Y yo dije, qué agilaste, pero si nos hemos juntado y no me ha dicho nada. Y yo empecé como, ¿qué onda? Y corté la llamada. Después me enojé. Y mi esposa es testigo, estuve toda una semana sin mal. ¿Qué le pasó a mi hermano? ¿Por qué habló así de mí? Y reflexionando, y le dije al Señor, Señor, ¿por qué permitiste esto? O sea, no entiendo. Nunca pasó, de cupuchento, ok, es mi perdón, es mi error, pero ¿por qué igual permitiste esto? ¿Qué quieres que aprenda de esto? Y el Señor es misericordioso porque me mostró claramente que yo tengo un patrón que cuando hablo de una persona que no está presente, no hablo de la intensidad con mi hermano, pero habitualmente como que minorizo al que no está presente para yo sentirme más elevado. Como que ocupo un lenguaje distinto a que cuando esa persona está presente. Y fue como un refrescármelo en la cara el Señor. Me dijo, tú haces lo mismo. Y ahí me llevó a pedir perdón al Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Y entonces, por eso la invitación es que también episodios que el Señor nos permite vivir en nuestras vidas, preguntémosle, ¿por qué tú lo has permitido? ¿Qué quieres que aprenda de esto? ¿Hay alguna área en mi vida que que incluso no lo veo y tú me quieres mostrar que deba mejorar para ser más la imagen de tu Hijo Jesús acá en la tierra? E incluso con esa confianza, aunque no sepamos cómo pedirle al Señor, recuerda, confiemos que el Espíritu Santo codificará esas palabras, esas peticiones, a la voluntad del Padre para que se hagan nuestras vidas. Bueno, ahí tenemos dependiendo del Espíritu Santo. Esto es como un embudo, es intenso el primer punto, el segundo es más liviano y el último es más sencillo. Punto segundo es recordando el Evangelio. Y aquí vamos, permiso. No sé si tú has sido testigo de pasar en alguna plaza o algún lugar o en el metro donde estén predicando. No sé si has sido testigo de eso. En lo personal, cuando paso y veo a alguien predicando en las calles, muy pocas veces, como que oro internamente, digo, Señor, úsalo para que haya nuevos conversos. Muy pocas veces. Pero lo que nunca hago es detenerme, sentarme y escuchar el Evangelio nuevamente para mi vida.
Porque ¿qué lógica se me viene a mí? Yo digo, ok, no, ¿por qué me tendría que detener si es un mensaje evangelístico para evangelizar a otros? Y yo como soy cristiano y ya soy salvo, ¿para qué voy a escuchar el evangelio nuevamente? Así que, ¿qué hago? Voy y paso nomás. Y no, nunca he escuchado una prédica de gente que está hablando en las calles. Y solemos atribuir a escuchar el Evangelio, entiéndase el Evangelio como la obra completa de Cristo, su muerte, resurrección, ascensión a los cielos, todo para intervenir entre Dios y la humanidad, o en los creyentes, y de esa manera tener salvación por fe. Entonces, que el Evangelio sirve solo al comienzo de la vida cristiana, y la dejamos ahí como guardadita. Ok, ya lo escuché, repetí la oración de fe, perfecto, la oración de confesión, y quedamos. Pero no olvidemos que somos pecadores crónicos en rehabilitación, que constantemente necesitamos el remedio, la píldora del Evangelio en nuestras vidas. Y no solo al inicio del proceso de rehabilitación, no solo al inicio, constantemente lo necesitamos. Así que Pablo, en los primeros 3 capítulos de esta carta, él se dedica justamente para manifestar que tanto gentiles como judíos, todos estos, están sin esperanza, atrapados en el pecado y necesitan ser rescatados. A eso se dedica Pablo en los primeros 3 capítulos. Y que este rescate y esta salvación no es por el cumplimiento de la ley, como se asumía de algunos que estaban en ese entonces en la iglesia de Roma, sino que dice que es la pura obra de Cristo en la cruz y solo por fe pueden ser salvos. Y Pablo, cuando hace ese resumen en el capítulo 8, que es el que estamos profundizando el día de hoy, lo que desea es recordar entonces la obra de Cristo, pero cómo eso se aplica en la vida del creyente. Y menciona hartas cosas, pero la que más resalta es que la seguridad de la vida del creyente debe ser que Dios está por el creyente y no contra el creyente. Y eso se enfoca harto en el en el mismo capítulo 8, pero verso 31, como aparece acá, donde dice así. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No sé quién de acá tiene hijos. Los que tengan hijos, ¿estarían dispuestos a entregar a sus hijos por un externo? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y por eso dice, no escatimó. Imagínense la dimensión del amor de Dios hacia nosotros. No escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros. Y continúa en el verso 33, el siguiente. Dice, entonces, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Verso 34, siguiente, no me cierre la Biblia. ¿Quién condenará? Pregunta Pablo. Cristo Jesús es el que murió. Recuerden, resumen del Evangelio este verso. Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Queridos, no sé si te has dado cuenta, pero Dios no está contra el creyente. No está en nuestra contra. Dios está con nosotros, por nosotros. Pero eso no nos acordamos cuando nos equivocamos y cuando pecamos. Y un tema de la humanidad. Porque si nos vemos a Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Se aislaron, matorrales, escondidos, tapados. Se escondieron. Y eso nos pasa a nosotros si reflexionamos, cuando nos equivocamos y pecamos. ¿Qué hacemos? Nuestra tendencia es aislarnos del resto. Ojalá que ese día justo no haya culto en la iglesia porque qué incómodo estar ahí con los hermanos. No, chao. O no voy y digo que estoy enfermo. Pero es incómodo. Es algo que nos persigue. Menos queremos tomar la Biblia en ese mismo momento. O justamente orar en ese mismo momento.
porque la vergüenza y la condenación nos abruma, nos supera. Por eso es importante recordarse el Evangelio en todo momento y aún más cuando pecamos, sobre todo en esos momentos. Es fundamental para no aislarnos de Dios, sino acercarnos a Él. Y esto será posible, como dije, si recordamos el fundamento del Evangelio, que lo podemos resumir en 3 puntos o 3 cositas que menciona Pablo en los versos que ya vimos. Lo primero, que es solo por la obra de Cristo Dios nos acepta y somos libres de condenación. Lo que Pablo también ha dicho es que Cristo Jesús es el que intercede por nosotros. Entonces, en consecuencia, podemos acercarnos a Dios en arrepentimiento y ser perdonados, porque tenemos intercesor. Tenemos intercesor. Sobre todo, eso hay que recordar los momentos que estamos en pecado. Porque Dios está por nosotros, como dije, que envió a su Hijo para nosotros. Y nada en la tierra, ni debajo de la tierra, nos va a separar del amor de Dios. Nada. Y esta verdad debemos recordarlo porque, como dije en un principio, somos pecadores crónicos en rehabilitación que constantemente necesitamos la píldora del Evangelio en nuestras vidas para vivir cada día, cada mañana, cada instante. El proceso de rehabilitación no finalizará acá en la tierra. Finalizará cuando estemos en su presencia. Y mientras que estemos en la tierra, la píldora del Evangelio la necesitamos cada día. Uno de mis pastores, uno de aquellos de los entrenadores, me decía constantemente, Mike, ven para acá. Cuando me veía ahí como medio aislado, como Adán y Eva, me decía, ven para acá. Predícate el Evangelio. No te olvides de esta frase. Predícate el Evangelio. Predícate tú el Evangelio. Predícate el Evangelio. Siempre me lo repetía 4 o 5 veces. Y ahora yo le digo, predícate el Evangelio. Tú mismo, tú misma, a ti mismo, predícate el Evangelio. Hay un pastor que, para diagnosticar un poco cómo estaba la situación de la iglesia y su situación un poco en la fe, le hacía una pregunta. Y dice así, cuando se acercaba a la persona, oye, ¿tú estás preparado o estás preparada en este momento, ahora ya? ¿Estás preparado para decirme que eres cristiano o cristiana? ¿Estás preparado? ¿Ahora? ¿En este momento? Cuando le respondían, siento que justo ahora no he sido suficientemente, no sé. Y otros le decían, no soy suficientemente bueno. Así que el pastor, ¿qué hacía? Le resumía el Evangelio, ya sea porque o la persona no lo sabía o necesitaba recordarlo. Y les decía, el Evangelio son noticias de lo que Jesucristo hizo para restablecer nuestra relación con Dios y no lo que nosotros hacemos. Y aunque suene humilde decir, no soy lo suficientemente bueno, no lo sé, por eso no me siento apto para decirte que ahora soy, como que en estos momentos soy cristiano o cristiana, permítame decir que eso sería, y disculpe por esta palabra, pero sería una mentira del diablo. Sería mentira del diablo porque sería negar la fe, incluso disminuir la obra de Cristo, porque estamos creyendo que la obra de Cristo no es suficiente, que necesitamos más que Cristo, no más de Él, sino que Cristo más, qué sé yo, mi devoción, no lo sé. Y eso no es así, es solo la obra de Cristo. Y si en tu mente pensó un poco y te sentiste identificada a esta persona, como, no sé si en este momento me siento tan cristiano o cristiana, bueno, cuando termine la reunión, te insto, cuando llegues a tu casa, apaga el celu, ponlo en modo avión, pesca la Biblia, enciérrate, dile a tu casa, nos vemos hasta mañana, pesca un evangelio, el evangelio de Marcos es el más corto, léete el evangelio de Marcos. Léelo, para que te puedas recordar cuál fue la obra de Cristo en la tierra, para decir nosotros que somos salvos por su única obra. Así que, queridos, nunca seremos suficientemente buenos acá en la tierra, y nunca nadie lo ha sido, excepto Cristo. Así que, si deseas conocer también a alguien
o estás de novio y estás dudando del siguiente paso, o estás simplemente como viendo perfiles. No esperes la perfección. No la esperes. No la esperes. Son y serán, y aquí somos un matrimonio, y si ustedes se van a unir, también serán un matrimonio imperfectos. Será un matrimonio de pecadores. Pero de dos pecadores reconociendo que necesitan a Cristo, necesitan un Salvador. Y ese Salvador no eres tú, no soy yo, ni será tu pareja. Ese Salvador es Cristo en el centro. Así que eso es clave. Porque si la obra de Cristo no es viva en la pareja, recordando que no va a ser perfecta, pero yo soy embajador de poder mostrarle la obra de Cristo y viceversa, si eso no está pasando en el centro, tarde o temprano, o más temprano que tarde, eso no terminará bien. Así que para concluir en este punto, la esencia de la salvación cristiana, entonces, es decir que Dios es lo suficientemente bueno y que nosotros estamos en Él por la única obra de Cristo. Y no puse la PPT. Se me fue. No, muy bien. Y para resumir, aplicaciones concretas y prácticas. Me gusta un poco ser más práctico en las aplicaciones. Como dije, el Evangelio no es solamente al inicio de nuestra vida como cristiano y creyente, debe ser a lo largo de todo nuestro caminar acá en la tierra. Porque si eso no está, brotará lo peor de nosotros, en todos sus sentidos. Porque si no nos vemos como pecadores salvados por la única obra de Cristo, salvados por gracia, ¿qué nos pasará? Seremos menos permisivos con el pecado de otro. No aguantaremos tanto. No aguantaremos tanto. Si no nos vemos como pecadores salvados por gracia, vamos a condenar rápidamente el pecado de otro, su equivocación, inmediatamente. Pero no nos veremos nuestro propio pecado con esa misma rapidez. Si no nos vemos como pecadores salvados por gracia, tendríamos el pecho inflado en los días buenos, pero seríamos herméticos, como una almeja, para contar nuestros íntimos pecados que nos dan vergüenza. Eso no se cambia si no es recordando el Evangelio que ya somos salvos. Y si ya somos salvos, estamos en terreno seguro para vomitar lo que hemos hecho, porque ya somos salvos por Cristo. Y si no nos recordamos el Evangelio, no nos vemos como pecadores salvados por la única obra de Cristo, por gracia, Jesús toma poca o nula relevancia en nuestras vidas y pasa a ser un simple ejemplo a seguir, un buen líder, un buen ejemplo, y deja de ser este Salvador o mi Salvador. Así que, hermanos, cuidémonos de nosotros mismos, de olvidarnos de nuestra condición de pecadores, de la necesidad de un Salvador, y que la única obra salvadora es la que Cristo hizo, por la cual nos permite relacionarnos con el Padre. Lo hermoso de todo esto es que Dios nos conoce y sabe que somos olvidadizos. Por eso no nos deja solo en este caminar cristiano, ya que sabemos que nos envía el Espíritu Santo, pero también nos provee algo más para que poder caminar de esta manera recordando el Evangelio. Y eso lo veremos en este punto final, que es el más corto. Que sería acompañándose con la hermandad. Aquí vamos a ir a la parte casi final de la carta de Romanos, que es el capítulo 15. Si pueden en sus aplicaciones o sus Biblias acercarse al capítulo 15. Y es interesante porque Pablo está cerrando la carta y está intentando de ya sacar sus conclusiones para la iglesia en Roma. Y dice en el capítulo 15, verso 14, dice así, lo voy a mostrar en la pantalla. Dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, dice Pablo a la iglesia, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Entonces, a la luz de este versículo, ¿cómo es la comunidad de creyentes en Roma? Por lo visto, llenos de bondad,
generosidad en el corazón. Pero no es solamente una iglesia amorosa y generosa, sino también vemos que es una comunidad llena de conocimiento. Y ese conocimiento se está refiriendo al conocimiento de la palabra, no de otras cosas, de la Biblia. Entonces no era una iglesia solo de eruditos secos en la palabra y amorosos a la vez, sino que también dice que tenían la capacidad de amonestarse o de instruirse entre ellos mismos, los unos a los otros. Esa era la comunidad en la iglesia primitiva, la iglesia hace cerca de 2000 años atrás. Para mí pareciera que es una iglesia casi perfecta y me genera la pregunta, ¿para qué le escribió una carta tan larga? Si creo que están listos, o sea, ya está, es la iglesia casi perfecta. Y eso lo dice en el verso siguiente. Acompáñame al verso 15. Dice así, pero le he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez. Para que la recuerden otra vez. Todo lo que ya saben, todo lo que ustedes ya son como iglesia casi perfecta. Ok, me di la lata de escribirte 16 capítulos, una carta, para que la recuerden otra vez. Por la gracia que Dios me ha dado o que Dios me ha conferido. Entonces, aunque la comunidad de creyentes sea generosa, llena de conocimiento, capaz de amonestarse entre ellos mismos, Pablo le escribe toda esta carta, como les dije, con el único deseo de ser parte en su crecimiento en el Señor, al recordarles los principios bíblicos que vemos en la Biblia en su vida puntual, porque los conocía. Entonces aplicaba la Biblia a sus vidas y a lo que a ellos deberían ser como liderados desde la Biblia. Entonces, queridos, los creyentes necesitamos una iglesia y una comunidad a la luz de esto para ser y que sean generosos también con nosotros. También vemos que la iglesia la necesitamos, la comunidad, la hermandad, para aprender y también enseñar sobre la Biblia. También vemos a la luz de este verso que necesitamos la comunidad de la iglesia para dar y también para recibir amonestación. La necesitamos. Y por último, necesitamos la comunidad de la iglesia, la hermandad, para recordar y que nos recuerden la fe aplicada en nuestra conducta, en nuestra propia vida. Hermano y hermana mía, necesito de ti, aunque no lo creas, y vamos a estar hoy día, posiblemente nos veremos en otra instancia, pero yo necesito de ti para mi crecimiento en el Señor. Y tú necesitas de mí. Max necesita de ustedes. Y ustedes necesitan a Max, lo mismo con Hernán. Y los pastores necesitan de la iglesia. Y la iglesia necesita del pastor. Y entre ustedes también se necesitan para el crecimiento en el Señor. Algo práctico para finalizar. Una pura cosa. Intenciona. ¿Qué cosa? Intenciona tu amistad cristiana con personas de la iglesia. Y cuando me refiero a intenciona, es tú muévete a que eso pase. Y cuando digo qué tipo de amistad, me refiero a una amistad que estamos viendo el propósito de Pablo acá, que es animarle, es la palabra del Señor, a la conducta de la otra persona, aplicando lo que él ya dijo. Entonces, y si para que eso pueda pasar, tienes que ser tú el que dé el primer paso, mostrándote vulnerable y de almeja empezar a desconchar esa almeja y abrirte y que salga tus asquerosidades. Hazlo. Sé tú la primera o el primero. Eso va a dar pie para que la otra persona también vomite. Y así vamos a ser dos pecadores arrodillados ante la cruz de Cristo, que necesitamos a Él, a su obra, a su evangelio, recordándonos, te necesito también a ti, al hermano, a la hermana, acompañándonos. Para finalizar entonces, ¿cómo vivir como cristiano en un mundo y cuerpo caído? Vimos, dependiendo del Espíritu Santo. No estamos solo luchando con los deseos de la carne,
seamos responsables, ¿sí? Seamos responsables, pero dependientes de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Tomemos medidas prácticas, como ya hablamos anteriormente, para que realmente tengamos espacio de depender del Espíritu Santo, sabiendo que Él intercede por nosotros, nos acompaña en nuestro caminar cristiano, nos muestra al Dios Padre, y no solo nos muestra, sino que Él vela que su voluntad se haga en nuestras vidas. También recordemos el Evangelio, recordando el Evangelio de manera constante. Somos pecadores crónicos con Alzheimer. Se nos va rapidito el Evangelio. Necesitamos recordar la obra de Cristo cada día, cada momento, cada instante. Y por último, acompañándose con la hermandad, con el gran regalo que el Señor nos dio, con la iglesia. Necesitamos de otros creyentes para caminar en este mundo y cuerpo caído, queridos hermanos, si no va a ser un caos. Hermanos que nos puedan animar, recordar el Evangelio, confrontar también con el Evangelio, aplicado en áreas puntuales de nuestras vidas, que necesita que el Señor obre. Necesitamos eso, hermanos, y necesitamos nosotros ser esos hermanos para otros también. Así que permítame orar para que realmente podamos depender de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en este caminar. Que el Evangelio sea aplicado no solo al inicio de nuestra conversión, sino que a lo largo de toda esta vida. E intencional para ser acompañados o acompañar a otros también, para que la fe sea aplicada en las conductas particulares de nuestras vidas. Oremos. Padre amado, te damos las gracias primero por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas. Gracias por la carta de Pablo, Padre, que fue escrita casi 2000 años atrás. Pero al ser tu palabra nos sigue animando, desafiando y fortaleciendo el día de hoy. Porque no es palabra antigua. Tú sigues siendo Dios, el de ayer, el de hoy y el futuro, Padre. Tú no estás sujeto a tiempo. Tú eres fiel y tú siempre nos hablas. Padre Celestial, permite que recordemos sobre todo los momentos difíciles, Señor. Sobre todo cuando nos vemos abrumados, sobre todo cuando nos vemos esa nube negra en nosotros. Recuérdanos que no estamos solos. Que tú nos envías el Espíritu Santo, ya lo enviaste, que nos acompaña, nos recuerda, intercede por nosotros cuando ora, pero también nos regalas a la iglesia, nos regala a nuestros hermanos en la fe a quienes podemos acudir cuando estemos afligidos con esa nube negra en nosotros, Padre Celestial. Y también cuando estemos solos, ayúdanos, Padre, guiado por tu Espíritu Santo, para recordarnos el Evangelio, recordarnos las obras de Cristo, para así ser más permisiva con otros, con el error de otros, ser más abiertos a nosotros mismos y mostrarnos tal como somos, reconociendo que te necesitamos cada momento y cada instante. Gracias, Padre, por tu palabra y síguenos hablando durante la semana. En el nombre de Jesús, amén.